Amados y amadas, comenzamos el domingo pasado con una serie de enseñanzas acerca de la Trinidad, específicamente en el Hijo. Y quiero que recordemos algunas cosas muy importantes que de la mano de May vimos el domingo pasado. Dentro de esas cosas tan importantes, yo no sé ustedes, pero cuando no conocíamos del Señor, teníamos un gran hueco en nuestra vida, como que nos hacía falta algo, ¿cierto? Y nada en la vida nos llenaba eso, ¿cierto? Buscábamos en muchísimas cosas, personas, pónganle la etiqueta que ustedes quieran, cómo estaban antes de, cómo era ese sentir de cada uno de nosotros antes de que Jesús llegara a nuestros corazones. ¿Se acuerdan? Así como Chris decía ahora que no se acordaba del día en que lo bautizaron, yo tampoco. Pero sí me acuerdo cómo era el Ismael de antes, cómo se sentía, tratando de llenar ese vacío que solo en Jesús se pudo encontrar esa satisfacción. Permítanme compartirles una frase que dijo Pascal en el siglo XVII, donde dice así: en el corazón de todo ser humano existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. De la naturaleza de Jesús, recordemos que estamos hablando de la Trinidad, específicamente del Hijo de Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la naturaleza de Jesús? ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo. Esa naturaleza de Jesús, el Hijo eterno de Dios, quien se hizo hombre por nosotros, y hombre en dos naturalezas distintas y en una sola persona. Además, ¿cómo se hizo Cristo hombre siendo Hijo de Dios? Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomándose un cuerpo verdadero, ¿verdad? Como el de nosotros, de que lo podemos ver como el de cada uno de nosotros, así de carne y huesos. La única y gran diferencia es que Él no era pecador, a diferencia del resto de seres humanos. Entonces, bien, vemos que Jesús es el único redentor del pueblo de Dios. La salvación es solo a través de la obra de Jesús en la cruz. No hay otra cosa, no hay otra persona a la cual pueda redimir de los pecados, ¿cierto? ¿Estamos bien? ¿Vamos todos en el mismo vagón? Sí. Si alguien se descarrila, por favor me dice. Vamos bien ahí. Jesús es el único redentor del pueblo de Dios. La salvación viene a través de Él únicamente. Cristo es verdaderamente Dios. Recordemos que es 100% Dios y 100% pues Jesús. Que Jesús es en una de las verdades más importantes para nosotros, según el apóstol Juan lo declaró al inicio del Evangelio, donde dice que el verbo, o en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Podemos ver tres características de Jesús, que era eterno, omnipotente, omnisciente, y su paternidad sobrenatural fue respetada también en su concepción humana. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos el domingo pasado. Punto C. Cristo es verdaderamente hombre, habiendo entrado en la naturaleza humana sobrenatural sin pecado. Vemos que en la generación humana de la sustancia de María, así fue como nació Jesús. Recordemos que se nos dice en Lucas 1:35 que un ángel se le apareció a María y le dijo:
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Sin embargo, esta naturaleza de Jesús, así como nosotros, estaba sujeta y estaba pues condicionada, por decirlo de alguna forma, a una serie de cosas, de dolores. Jesús lloró. Jesús no era ajeno al dolor, sino que Él también se vio afectado. En su condición de hombre, Él también vivió el dolor, padeció, tuvo hambre, ¿cierto? Y les pregunto a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con el tema del hambre? Así como nosotros, Jesús lloró, tuvo sufrimiento, tuvo dolor, tuvo hambre. Vemos esa condición de Jesucristo en su condición de hombre, que tuvo también como nosotros una serie de que no por ser hijo de Dios iba a estar como una burbuja, y que durante todo el tiempo que estuvo por acá en la tierra iba a ser indiferente, no iba a tener hambre, no iba a tener emociones, no iba a tener sentimientos, sino que vemos cómo Jesús, también al igual que nosotros como personas, tenía esta serie de limitaciones como el hambre, el sufrimiento, el dolor. Y también murió, como todos nosotros pues vamos a llegar en un momento. Y muy importante que Cristo es el mediador entre Dios y la humanidad. Amén. Es el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Por qué? ¿Cómo estábamos antes de Cristo? Respóndanse ustedes y ahí vamos a ir aclarando esta pregunta que les acaba de lanzar. Además de eso, vimos los oficios que Jesús ejerció durante su estancia acá en la tierra. Y vamos a ver algunos de ellos por acá. Recuerden que estamos haciendo un breve repaso sobre la prédica del domingo pasado. Muy bien, entonces uno de sus oficios fue como profeta. Voy a ir leyendo una serie de versículos y ustedes ahí pues van anotando. Eso lo podemos ver, esta profesión o esta más bien ejercicio de Cristo como profeta, revelándonos la voluntad de Dios para nuestra salvación por su palabra y su espíritu. Eso lo podemos ver en Juan 1:18. Pero también Cristo como segundo oficio fue sacerdote. Sí, como sacerdote, en ofrecerse a sí mismo en una sola vez en un sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina y reconciliarnos con Dios. Jesús, Él intercede continuamente por nosotros. Este fue el otro gran oficio que ejerció el Señor como profeta, punto número 1, punto número 2, como sacerdote. Y punto número 3, Cristo ejecuta el oficio del rey sujetándonos a sí mismo, gobernándonos, defendiéndonos y restringiendo, y así como también venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. En Hechos 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al redimirme al señorío de Jesús por su Espíritu, la imagen de Dios en mí se recrea para servir a Dios como embajador de su reino en este mundo. La evangelización es la expresión del señorío de Jesús sobre nuestras vidas y cómo lo compartimos con otras personas. Ahora bien,
¿Cómo tenemos comunión con el Hijo, con Dios el Hijo? Jesús como sacerdote. Y les voy a lanzar una serie de preguntas y ustedes vayan respondiéndolas en su interior. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer por fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Les pregunto, ¿creemos realmente cada uno de nosotros en esta obra redentora de Jesús en la cruz? O tal vez que lo escuchamos y sí, yo creo en eso. O tal vez sí lo creías y al día de hoy eso no es como tan firme en tu vida. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has depositado tu fe en Jesús o por el contrario, has depositado tu fe en personas, en familiares, en el trabajo, en las cosas materiales? ¿A dónde está depositada la fe de cada uno de nosotros al día de hoy? ¿Dónde tenemos esa fe? Tenemos el compromiso de leer, meditar, estudiar y obedecer las Escrituras. Estamos con ese compromiso. Cuando uno habla de compromiso no es nada más llegar y decir, sí, yo leo la palabra de vez en cuando, ahí cuando me acuerdo, la medito más o menos y la obedezco a lo que me conviene. Me acomodo. Tenemos el compromiso de leer, meditar, estudiar y obedecer las Escrituras. Sea franco con ustedes mismos, ustedes no se pueden engañar, no nos podemos engañar, ¿sí? A mí sí me pueden engañar y a los hermanos y demás, pero esa vocecita que está ahí, a esa no lo podemos engañar. Tenemos la convicción de crecer como discípulo de Jesús a través de obedecer la palabra de Dios. Ese discipulado de cada uno de nosotros que es indispensable viene a través de obedecer la palabra, siendo formados para que nuestra mente sea transformada a través de la escucha y de la aplicación de la palabra a nuestras vidas. ¿Tenemos la convicción realmente de crecer como discípulos? O si dices, mira, yo cuando comencé a ser discípulo hace, póngale el número que corresponda, era así y al día de hoy veo un cambio como discípulo o sigue siendo él o la misma persona, el mismo discípulo, porque el Señor quiere que crezcamos mediante su palabra. Pero ya depende de nosotros que ese crecimiento venga a nuestra vida, depende de nuestra disposición porque el Señor lo quiere, pero no es como en el cole que uno podría decir, yo voy a pegarme a la par de Pablito porque Pablito es muy carga y estudia mucho, entonces como por cercanía a él se me va a pegar la materia, ¿verdad? Y ya voy a pegar un 90 en el examen. Hay un compromiso de parte de nosotros, sacar tiempo, hay que pagar un precio. La pregunta del millón es, ¿realmente estamos dispuestos a pagar ese precio por ser discípulos de Jesús? Otra pregunta, ¿has rendido tu vida completa al señorío de Jesús? Y dice tu vida completa, no a 3/4, no al 50%, no al 25%, dice de forma completa, el 100% al señorío de Jesús. ¿Estamos dispuestos a extender su reino? El propósito principal de todo ser humano es glorificar a Dios mientras goza de Él para siempre. El propósito principal de todo ser humano es glorificar a Dios mientras gozamos de Él para siempre. No es que cuando estemos en la eternidad con Él, no, sino es que día a día podemos disfrutar del Señor, podemos gozarnos en el desierto o solo después.
El propósito principal de todo ser humano es glorificar a Dios, mientras gozamos de Él para siempre. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y otra preguntita. ¿Es Jesús suficiente para ti? ¿Confías en la suficiencia de Jesús para la totalidad de tu vida? Y ya luego de que pasamos por la naturaleza, los oficios del Señor, vamos a ver un par de estados de Jesús. Cómo Jesús estuvo bajo ciertas condiciones en diferentes momentos, en dos grandes momentos. El primero de ellos es su estado de humillación. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué Jesús fue humillado? Y ya vamos a ver por qué y en qué. Cuando hablamos de estado, específicamente me voy a referir a esa relación con el poder judicial dentro del cual uno se encuentra. Entonces, de cara a ese poder judicial, ¿cómo estábamos? Cuando hable de estado, a eso me voy a referir. Entonces, delante de Dios, ¿cómo estábamos nosotros en cuanto a su justicia? ¿Estábamos bien o estábamos alejados de Dios? ¿Había algo que interrumpía esa comunión entre Dios y nosotros? Estábamos alejados. Delante de Dios estábamos como pecadores, teníamos un estado de miseria, de pecado. Les voy a poner un ejemplo. Cuando Dios creó a Adán, estaba en un estado de rectitud. ¿Se acuerdan en los primeros versículos de la Biblia cómo era la relación de estrecha entre Dios y Adán? ¿Se acuerdan que Dios se paseaba y hablaba de tú a tú con Adán? Adán en ese momento tenía un estado de rectitud delante del Señor. Pero cuando éste pecó, esa condición cambió. ¿Sí? Ahí cambió el asunto. Ahí la situación, el estado que tenía Adán delante de Dios era distinto. Eso lo trasladó a un estado de culpa. Entonces pasamos de un estado de rectitud a un estado de culpa. ¿Sí? Y eso fracturó, rompió la relación entre Dios y Adán. Ahora nosotros, pónganle el nombre, Miguelito. Con cada uno de ustedes pónganse el nombre y dice, bueno, ¿qué estado teníamos antes de que Jesús llegara a nuestra vida? ¿Cómo estaba acá? Y ahora, ¿cómo estoy? ¿Cuál es el estado que tengo delante de Dios a nivel de justicia? ¿Cómo creen que Dios nos ve al día de hoy? Ahora bien, esa humillación de Cristo consistió en algunos puntos muy importantes y voy a ir de forma puntual a cada uno de estos, donde dice que la humillación de Cristo consistió en haber nacido bajo la condición y la sujeción de la ley, ¿sí? En sufrir miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte en la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Básicamente podemos resumir esa humillación de Cristo por cada uno de nosotros en esos tres o en esos puntos, que Él nació bajo la condición de estar sujeto a la ley, en sufrir miserias de esta vida, algunas de las cuales ya vimos anteriormente, y la ira de Dios. Ustedes dicen, la ira de Dios sobre Jesucristo, sobre su Hijo unigénito, sin pecado. Así es. Y la muerte en la cruz, y también en haber sido sepultado y permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo, de forma temporal, transitoria. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Entonces, vemos que en Lucas 2:7, recuerden ir apuntando ahí, porque son varios versículos y entonces por tiempo me dijeron que tenía tiempo hasta las 3, no importa. Ayer almorzaron y desayunaron también, me imagino, al día de hoy. Entonces eso puede aguantar. En Lucas 2:7 dice que
así que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Podemos ver la condición en la cual nació Jesús de una forma muy sencilla. Lo envolvió en pañales, posiblemente mantillas, ¿verdad? Y lo acostó en un pesebre. No fue que nació en una incubadora o más bien en un lugar así, un hospital 5 estrellas, ¿verdad? Así, bien pipi. Vean que en un pesebre, ustedes pueden imaginarse un pesebre. ¿Han visto algún pesebre? No es lo más idóneo para un bebé, ¿cierto? Las personas o las mujeres que tienen la bendición de ser mamás, ¿a ustedes cómo se sentirían si tuvieran que dar a su hijo y el primogénito, darlo a luz en un pesebre? ¿Aceptarían? Ahí está Tita diciendo no, eso jamás, ¿verdad? Imagínense Jesús. Jesús nació en un pesebre porque no había un lugar para ellos. Entonces podemos ver que la condición de Jesús o su nacimiento no fue ajena a la que un niño nace, ¿verdad? Vemos ahí parte de su humillación. Entonces pueden imaginarse Dios hecho carne en Jesucristo, el Dios altísimo, omnipotente, omnipresente, en esa condición. Y recuerden por qué y por quién lo hizo. En Filipenses 2, del 6 al 7, voy a leer por acá, dice que quien siendo por naturaleza Dios, recordemos eso, por naturaleza era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó. Cuando hablamos de rebajarnos es como que está aquí, lo más alto, y se puso acá. ¿Sí? Se rebajó y voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, es decir, el hecho de rebajarse como ser humano, o más bien de ponerse en su condición como ser humano, era y es símbolo de rebajo por la condición de nosotros como humanos, como pecadores. Tomó la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¡Wow! Nos quedamos cortos, ¿verdad? En ver eso y ahí se nos puede hacer un cortocircuito. Pero imagínense en eso. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, es decir, yo soy Dios y yo me aferro a esto y no me bajo de mi trono. No, Él tomó una actitud diferente. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él también sufrió. En Isaías 53:3, leo para ustedes, dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. En su condición, Jesús también sufrió rechazo. Yo creo que todos en algún momento tal vez nos han rechazado y no se siente bonito, ¿cierto? Imagínense a Jesús y muchas veces nosotros con nuestras actitudes lo rechazamos. A pesar de la humillación, del sufrimiento que Él pasó por nosotros, con nuestras actitudes lo podemos estar rechazando. También Jesús sufrió el abandono de Dios. En Mateo 27:46 dice, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ustedes pueden imaginarse la condición de Jesús después de que Él venía haciendo y actuando y comportándose bajo la soberanía de Dios, siendo siervo. Señor, ¿qué hice? Cumplí el plan que tú me encomendaste como siervo, lo obedecí y me abandonas.
Ustedes pueden imaginarse ese momento de dolor, de sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo en ese momento, decir, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? También Jesús se hizo maldito al morir en una cruz. En Gálatas 3:13, leo para ustedes, dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito. Vemos que lo que merecíamos nosotros era muerte y condenación, pero Jesús, como mediador entre Dios y nosotros, Él absorbió, por decirlo de alguna forma, toda esa maldición que teníamos delante de Dios. Ustedes pueden creer y hay alguien que le diga a Dios, gracias Jesús, gracias porque lo que merecía ahora se ha borrado a través de tu sacrificio en la cruz. ¿Qué hubiera sido o qué sería nosotros en Jesús al día de hoy? ¿Cómo estaríamos? Jesús, vuelvo y repito, se hizo maldición por nosotros. Murió en una cruz y llevó todos nuestros pecados. Él, que no tenía pecado, tomó todos esos pecados de nosotros para que tuviéramos conexión con Dios nuevamente, esa comunión directa con el Padre. Jesús lo hizo posible. En Filipenses 2:8, parte de esta humillación que estamos viendo de Jesús, dice que se humilló a sí mismo en Filipenses 2:8, que al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos la muerte de Cristo, que no fue una muerte cualquiera, sino que fue una muerte en la cruz, dolorosa, sintiéndose abandonado por Dios, diciendo, Dios, pero cumplí tu plan perfecto, fui obediente, sometido, hice lo que querías y me abandonas. Recordemos que esta humillación de Cristo es muy importante porque luego de esta humillación viene un estado de exaltación de Jesucristo. Y ya vamos a llegar ahí. Permítanme leerles 1 Corintios 15, del 3 al 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, es decir, padeció muerte, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Así que Dios, por gracia, permitió que la transferencia del pecado de la situación en el estado inicial, como estábamos, que a través de Jesucristo, esa hora perfecta, ahora tengamos un nuevo estado delante de Dios, que Él nos pueda ver a través de Jesucristo de una forma diferente. ¿Y creen que lo merecíamos? ¿Creen que por ser buenos, que por tener una carita bonita, merecíamos por nuestras obras? Porque soy muy bueno con el vecino, o porque soy muy bueno o porque sirvo mucho. No, por nada de eso. Es por puro amor de parte de Dios para con nosotros. Y les pregunto, nosotros, ¿cómo estamos
actuando en nuestro día a día en respuesta a ese amor que Dios tiene para con nosotros? ¿Cómo estamos siendo con el prójimo? ¿Estamos mostrando ese amor, de esa gratitud, de esa gracia que el Señor derramó a nuestras vidas, a nuestros corazones? ¿Cómo estamos? ¿O aún tenemos algunas cosas que entregarle al Señor? ¿Nos hemos rendido? ¿Vamos delante del Señor a entregarle nuestras fallas de forma constante? ¿Cómo está esa relación con el Señor al día de hoy? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a esa obra perfecta que hizo Jesús? Y cuando digo perfecta es porque no hay que ser nada más, no hay que irse a bañar a algún lugar especial o tomarse algo. No. ¿Pueden ver lo maravilloso que es esto? Es por amor que el Señor entregó a su Hijo unigénito por nosotros, porque Él sabía cuál era nuestro destino y ahora tenemos un destino con el Señor. Amén. ¿Estamos en el vagón o alguien se me bajó por ahí? ¿Sí? Si alguien se me está durmiendo por el calor, ya saben, ¿verdad? Mete un pellizco, le dice aleluya. Queremos más. Y ahora bien, pasamos de ese estado de humillación que tenía Jesús a un estado de exaltación. ¿Y en qué consiste ese estado de exaltación de Cristo? Esa exaltación consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día. Y en 1 Corintios 15:4 dice que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día según las Escrituras. Amén. Sí. ¿Cuántos decimos gracias, Señor? Porque moriste, sí, pero resucitaste. Estás exaltado, eres exaltado, Cristo. En Hechos 17:31, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Entonces, murió, pero Dios mismo llegó y lo levantó al tercer día. Al ascender al cielo, que es parte de esa exaltación, de ese estado de exaltación de Jesús, en Efesios 1:20, Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Y permítanme hacer una serie de aclaraciones en este punto. El cielo es el lugar de la morada santa de Dios. Este punto también demuestra que la obra como mediador concernida de Dios, que fue un sacrificio que le fue presentado, que debía hacer Él. También declara que Dios en su obra perfecta a través de Jesucristo era aceptable y estaba lista, no había nada más que hacer. Cristo mostró que Él fue el ungido sobre un Israel espiritual, que su reino no es de este mundo, y eso lo podemos ver en Efesios 4, del 9 al 10. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo que descendió fue el que ascendió. Perdón que suena así como medio trabalenguas, ¿verdad? El mismo que descendió, esa misma persona, ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, 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 todo. Y además, otro punto, ya para ir finalizando en cuanto a su exaltación, este estado de exaltación, vimos la naturaleza, vimos los oficios que ejecutó el Señor y ahora vemos los estados, un estado de humillación que tuvo el Señor, pero no se quedó ahí, sino que ahora estamos viendo
ese estado de exaltación de Cristo. Y otro punto, el tercero de estos, referentes a la exaltación, es que estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir a juzgar el mundo. Esa es otra característica de ese estado de exaltación de Dios, que está sentado a la diestra. Recuerden, el mismo que lloró, tuvo hambre, tuvo sed, ese mismo ahora ¿dónde está? Sentado a la diestra, gobierna Jesús, ¿verdad? Nos podemos ir en esa canción, sí. Esa diestra que representa para Dios, representa poder. Es decir, Jesucristo tiene todo el poder. También que representa el que Jesús esté a la diestra del Padre, una comunión más cercana con su poder y fuerza divinos. Quien se sienta a la diestra de alguien está conectado con aquello que la mano derecha simboliza. Así, y el poder divino se derraman y alcanzan a Cristo. En Isaías 41:10, leo para ustedes, dice que, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Vemos un ejemplo de lo que significa la diestra en este versículo de Isaías 41:10. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Relacionemos esta diestra victoriosa con el poder que Jesucristo tiene. La mano derecha también simboliza honor y virtud. Y la conexión con esta mano derecha es el signo de gloria y alta estima. La bendición comunicada por la mano derecha es considerada como la más excelente. Todas estas características representan ahora a Cristo que está exaltado con Dios. También el estar a la derecha significa autoridad, poder y honor para quien lo merece, es decir, para Cristo. En Efesios capítulo 1, 20 al 22, leo para ustedes que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Y en Hebreos 1, del 3 al 4, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es, y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre ha heredado, supera la excelencia al de ellos. O sea, está por encima de todo, ¿sí? Y sentarse a la diestra de Dios también indica el punto en que comienza su gloriosa intercesión por nosotros. Indica en esta etapa de exaltación su poderío y la intercesión sacerdotal para con nosotros. Entonces, muy bien, tenemos que el Señor Jesucristo ahora está, después de haber sufrido y padecido, Él fue exaltado por Dios mismo y ahora todo está gobernado por Él. Nuestras vidas, Él tiene cuidado de nosotros, no le somos ajenos.
Y ya para finalizar, permítame hacerles 3 preguntas. Va a decir, qué cansado, qué pregunta era hoy. Las preguntas nos ayudan muchísimo. La muerte de Cristo en nuestras vidas ha traído esa liberación de pecados. He visto mi pecado y mi culpa depositados sobre Cristo en el Calvario, juzgados y castigados allí. Hay libertad en Cristo, ¿cierto? O hay alguien, no me responde, o hay alguien que todavía dice, como que está aquí, pero que no ha bajado realmente. Vemos lo importante de reconocer todos los días esa libertad que el Señor nos ha dado, esa libertad para seguirlo, para venir delante de Él y postrarnos y tener comunión delante de Dios. El velo se rasgó de arriba hacia abajo para poder tener acceso directo a Dios. He hallado gracia para confiar en su obra consumada en la cruz para darme perdón, paz y justicia. Amados, hemos hallado gracia para confiar en esa obra perfecta consumada en la cruz, donde nos da perdón, paz y justicia. ¿Recuerden cómo estábamos antes? ¿Cómo era que nos veía Dios? ¿Sí? Antes de que Cristo interviniera en nuestras vidas y lo hiciéramos Señor de nuestras vidas. Punto número 2. Si hemos experimentado la salvación por medio de la cruz, lo más profundo de nuestro ser es que debemos expresarle agradecimiento, alabanza y reconocimiento que nuestro perdón y justificación y todas esas bendiciones que de ello emanan derivan totalmente de la gracia eterna de Dios en Cristo. Debemos de alabarlo, debemos de glorificarlo, y qué mejor expresión que nuestras vidas sean un reflejo de la gracia y el amor que el Señor ha derramado en nuestras vidas. Y punto número 3, la ascensión de Jesús proclama el reinado de Cristo. Donde quiera que estemos y cualesquiera que sean nuestras circunstancias, Él es Rey y Señor sobre todo. Amén. Sí. Los invito para que cerremos nuestros ojos